Les quiero contar que yo soy una artista política. Soy de una generación que creyó que el arte iba a cambiar el mundo. Así que desde que me pensé artista, que intento que mi práctica sea de resistencia y de transformación. Pero como que mi destino ha sido ser artista. Por ejemplo, mi mamá era pintora. Ella se murió cuando yo era muy chica. Así que de alguna manera la pintura fue la única opción que tuve. Fue como la manera que yo encontré de estar cerca de ella. Comencé a pintar a fin de los 80 y no era un lenguaje cómodo la pintura. La verdad que no me resultaba fácil, pero era lo que tenía a mano. Y soy feminista. Y lo que más me gusta es descubrir, entender que yo lo descubrí transitando en la práctica, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 pintaba sobre unas telas negras ropa interior femenina con objetos de uso doméstico. Esas telas iban colgadas sobre unos soportes de madera en cruz y para mí eran como grandes estandartes para una manifestación de mujeres en la calle. Después pinté todos los métodos anticonceptivos femeninos. Como que todo mi trabajo siempre ha estado instalado, como toda la reflexión sobre la violencia doméstica. Pero en los años 90, la verdad que el arte discutía otras cosas y mi trabajo no circulaba, así que yo tenía una gran frustración. Estaba enojada porque mandaba los concursos de pintura y me rechazaban sistemáticamente. Así que un día decidí, dejo el arte, me voy a poner un bar en la playa, comencé a levantar mi taller, enojada, y ordenaba poniendo algunas cosas momentáneamente sobre la pared que las sostenía con cinta de pintor. Un día viene a verme un amigo y me dice, che, pero qué buena esa obra. Yo me quedé como sorprendida, ¿no? Y cuando él se fue, me quedé pensando y fui a la cocina, abrí el cajón de los cubiertos y saqué pinches, espátulas, tenedores, cucharas, cuchillos y repetí el gesto de encintarlos a la pared con la cinta de pintor. Ese gesto se convirtió en una obra que formó parte de una gran instalación que yo llamé material escéptico. Como que esos instrumentos era como un archivo para mí de objetos de uso cotidiano que se convertían en instrumentos quirúrgicos para un aborto casero y clandestino. Toda esa pieza reflexionaba sobre la violencia en la ilegalidad del aborto. Y yo seguía incómoda de todos modos, ¿no? Sentía que todo mi trabajo todavía estaba como instalado en una especie de arte grandilocuente, pretencioso. Para mí ahora entiendo como de construcción patriarcal. Como que en ese afán de ser esa artista como ideal, estaba externa a mí. Y un día me pasó que de golpe empecé a darme cuenta que estaba envejeciendo. De golpe, con 45 años, me convertía en una mujer menopáusica. Conocí una violencia totalmente distinta. Como que desaparecía, no sé, ese olor de una aparente fertilidad útil y dejaron de mirarme. Desaparecí de todo posible horizonte. Así que yo no sabía bien qué hacer con eso, la verdad. Y tenía que reinventarme y decidí transitarlo, obviamente, en mi práctica. Tenía que pensar en hacer una pieza, una obra que diera visibilidad a estas nuevas emociones. Así que decidí buscar mujeres que en ese momento tenían más de 60 años, que quisieran charlar conmigo y que me ayudaran un poco
a contar esto que nos pasa. Y mi obra dio otro giro, totalmente distinto. Así que desde esa época que yo vengo trabajando en la construcción de una obra artística que se compone de acciones, de performance, de videos y que llamo Escuela de Envejecer, que es donde intento dar visibilidad a la violencia del envejecimiento. Lo que hago es trabajar con estas mujeres que están jubiladas y que en la actualidad están haciendo, por ejemplo, todas esas actividades que quisieron hacer cuando eran jóvenes, esas actividades deseadas, y que no pudieron porque tenían que trabajar, cuidar hijos, no sé, el marido, pero por sobre todas las cosas no pudieron hacerlo por todos los prejuicios y prohibiciones que tenía, sobre todo en esas épocas, para con el género. Yo le pido a ellas que sean maestras de esas actividades actuales, deseadas, que se conviertan realmente en esas maestras de sus deseos frustrados, que son muy poderosas ahora. Y lo que hago en una primera instancia, o sea, como que se divide en dos partes, en una primera instancia me junto con ellas, en espacios íntimos de mucho afecto, y damos formas a estas acciones con todas sus emociones y con la intensidad de sus recuerdos. Por ejemplo, hace unos años me invitaron a una trienal en Brasil y trabajé con una mujer que en ese momento tenía 87 años, que se llama Mariko Sakata, de origen japonés. Ella había tenido obviamente una vida muy dura, de mucho trabajo, así que cuando se jubiló no sabía qué hacer con su tiempo libre. Y que hizo recurrir a sus deseos postergados, que obviamente eran el baile y el canto. Lo que hizo fue armar un cuerpo de baile, de danzas japonesas, con sus amigas de un club social, todas que iban a un club social, todas entre 70 y más de 90 años. Las juntó a todas y Mariko les enseñaba todas las coreografías que ella inventaba y además diseñaba todo el vestuario que cosía y pintaba a mano para cada una de sus amigas. Así que cuando yo la conocí le pedí por favor que me enseñara a bailar. También Mariko cumplió como su sueño de ser cantante y ella se convirtió en una campeona regional de karaoke. Obviamente le pedí por favor que me enseñe a cantar karaoke. En una segunda instancia, estas acciones o esto que hacemos en el espacio íntimo sale ya diseñado al espacio público y damos esos talleres performáticos a un público general en el marco de una exhibición, generalmente en una institución artística. Para mí, Escuela de Envejecer nos obliga a subirnos a nuestros deseos frustrados, ¿no? Como no hay manera de evitar eso. Intento darle valor al capricho y al fracaso como valores académicos, como saberes académicos. También intentando un poco discutir con el sistema del arte, que suele ser bastante autoritario y prejuicioso con respecto al saber. Siento que esta obra también propone terminar con esa violencia que ha estado en nuestra vida de mujeres desde siempre. Y revisando también un poco toda mi historia artística, ¿no? Me di cuenta que sigo siendo esa artista que todavía sigue intentando hacer una práctica que sea de resistencia y de transformación. Bueno, y ahora voy a compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes y que sean parte también un poco de mi trabajo, que yo cumplí uno de mis sueños también gracias a Mariko Sakata. Yo quería pertenecer, siempre quise ser de una banda de rock,
Supongo que todos han querido ser alguna vez de una banda de rock. Pero yo cumplí el sueño con mis amigas, artistas visuales todas, hicimos una banda de karaoke. Nos llamamos Las Desesperadas por el Ritmo. Y hoy están acá, van a subir al escenario y me van a acompañar. Y quiero que todos se paren. Párense todos. Arriba, todos párense. Y vamos a cantar y a bailar un fragmento de una canción que nos gusta mucho que se llama Resistiré. Acá están todas mis amigas. Son muy grosas porque están acá. Y vamos a cantar todos, un karaoke, la canción que se llama Resistiré, que supongo que la conocen. Todos canten, ¿eh? Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.